A ver, Se fueron un poquito más. Ahí si empezamos. mi intención es arrancar con no sé, un sistema hidropónico con los caños de 60 plantas, en forma de pirámide o en forma vertical, horizontal, perdón. Sin invertir mucho, lo mínimo indispensable, con visión a progresar en el futuro, ¿no? Para saber agarrarle bien la Claro. mano, ver si me gusta. Eh, Espacio tengo el espacio para hacerlo, para hacer más cantidad. Pero bueno, empezar, no en arrancar de lleno con todo, sino arrancar No, de a poco. yo, yo les decía en la clase presencial, y es algo que es importante que todos lo tengan de referencia. Más allá de la estructura y del manejo de la parte hidropónica, que sería la tecnología, después está la parte de cultivo. No todos son buenos cultivadores, no todos somos buenos cultivadores, no todos nos podemos entregar lo que es el cultivo también. Entonces quizás es una forma de motivar a que haya cultivo, ¿no? La hidroponía, porque la producción es mayor que en suelo, y quizás los que ya le encuentren el gusto y empiecen en este mes a ya empezar a diseñar sus sistemas y se den cuenta de que no es tan difícil tener sus sistemas en sus casas. O a mí me ha pasado que en este grupo hay un montón de emprendedores potenciales que han diseñado además invernaderos con alta capacidad productiva, no solamente para alimentar a su familia, sino quizás a toda la familia alrededor, no su hogar, sino... Y nada, después tenemos casos también de gente que tiene espacios y tiene conocimiento como para hacer ya sus emprendimientos a otra escala. Que Sí. eso es importante porque yo esperaba mucho más personas que estuvieran con sus sistemas para hogar. Los próximos 2 cursos van a dar muchas más herramientas para automatizar y para pensar en cómo diseñar un modelo de negocio. Pero ahora, este mes, aunque sea con esta herramienta de que tengan un croquis de lo que podrían hacer, una técnica, si yo se los hubiera empezado a hacer de a uno o lo hubiéramos hecho uno a uno, quizás tardamos más. Hay algunos que se marearon con la inteligencia artificial y con la explicación, que no era la intención para nada, pero lo que me han mandado, todos los que me han mandado, que son más del 50% de los inscritos, tienen una buena guía como para tener una idea de qué materiales necesitan, qué no. Eh, Francisco, ¿y cómo el que tiene los puntos ahí como las rayitas, tiene anteojos, te estoy viendo con un fondo azul, pero no sé cómo es tu nombre, que tiene auriculares también, no solamente Francisco? ¿Me escucha? No le escuché que me pedía, perdón. No, es que no sé cómo es tu nombre. Marcos Nis. Capaz que No, no puse de acá. si lo puedes agregar, genial. O lo puedo renombrar yo, pero si lo puedes agregar algo genial, porque después Sole va a buscar la asistencia a través de esto, pero además también así los veo y aunque sea, compartimos un poquito y ya les voy a ir sumando caras con presentaciones o nombres. Carlos también los veo ahí, que también tienen... a vos, Marcos, ¿cómo te fue la experiencia con Gama? ¿Pudiste entrar? No tengo No, registrado todavía tu no trabajo. entré. Sí tengo el de Ahí Carlos, sí estoy, tengo el de... ahí estoy entrando. No, tuve una semana Ah, complicada. tranquilo, no te preocupes. No te preocupes, son 5 o 10 minutitos, no importa que lo tengas terminado por una cuestión de requerimiento de clase, para nada. Pero después, todos los que están presentes, todo lo hicieron al trabajo. Sí, sí, Los dos sí, Carlos, sí, yo lo hice, sí. Francisco, exacto. O sea que la herramienta es una herramienta que más o menos la pudieron manejar. Han pasado esto de que cuando todos trabajamos en un espacio en común, suele estar a veces el conflicto de que se pierde el trabajo. Así que bueno, Carlos lo pudo hacer, Francisco también, Gustavo también. Carlos Junco, yo no sé si yo la veo a tu presentación, pero no sé si la pudiste descargar y compartirla, o la pudiste descargar a tu presentación. Sí, mira, la presentación quedó guardada en la página y yo la descargué además en mi computadora como PDF.
Perfecto, eso es para que lo tengan, por si la pierden, por si, como somos Exactamente, sí, muchos, sí. somos alrededor de 60 personas y ya ha pasado de que se han perdido. Así que genial que la pudieron descargar. Yo les decía a Gustavo y también a Francisco que la idea era no que se perdieran, sino que con esto primero les quedara una primera herramienta de acompañamiento para monitorear sus cultivos, ¿no? Y después tener una idea más clara de todas las técnicas de hidroponía que existen en función de los cultivos que ellos tienen que calcular, cuáles son, cuál es la elegida o cuál es la óptima. Después la pueden cambiar, pueden modificar, siempre es modificable, porque cuando van ganando experiencia se dan cuenta, se pueden, por ejemplo, animar a unir estructuras, ¿sí? Cambiar, sumar una tipo water con una NFT y armar una estructura combinada. Pero por ahora, todo lo que he visto son cultivos muy bien acertados. ¿Cómo fueron, Carlos, qué reacción tuvieron o qué impresión tuvieron respecto a el cultivo que les diseñó, por ejemplo, la IA? En mi caso fue muy claro, digamos, me pareció bastante acertado el modelo y bueno, entendí bastante bien cómo funciona. El tema es que por supuesto me faltan la cantidad de datos para saber, digamos, qué tipo de bomba necesito, cómo es esta cuestión de la circulación dentro de las cañerías, qué tipo de cañerías tengo que cruzar, porque he visto distintos modelos de caños y bueno, saber qué tipo de caño tengo que usar, qué me conviene hacer. Pero eso lo vamos a ir avanzando seguramente a medida que vayamos Exactamente, avanzando en el curso. exactamente. La idea era que tuvieran una plantilla y que además aprendieran a usar y que tuvieran una primera impresión. Muchos y me hicieron caso y hicieron una presentación simplificada, pero después otros les empezaron a cargar más datos al prompt, le empezaron a decir a la inteligencia artificial que les dé más cosas. Y todo esto, Carlos, que a vos te falta, vos podés dentro de tu gama volver a ingresarlo a la aplicación o hacerte un gama aparte o seguir trabajándolo y ir diciéndole a la IA que te lo vaya sumando. Incluso, yo le decía también a Esteban, Gustavo, no sé cómo te dicen, Esteban o Gustavo. Gustavo. Esta aplicación, más allá de que las pueden usar, ¿no? Que tiene una versión paga como cualquier aplicación, también ustedes pueden recomendarla a otras personas si ganan créditos, si no tienen una versión paga. Y eso los va a ir acompañando. Pero, por ejemplo, cuando empiecen a cultivar y empiecen a tener ganas de cambiar el tipo de cultivo o que vean alguna falla, lo pueden ir agregando y la aplicación le va a ir haciendo modificaciones. Y para lo que pasen al segundo curso, que vamos a estar trabajando con la automatización, esta aplicación también les va a ayudar a diseñar los puntos de muestreo, los puntos, ¿no?, de control. Pero bueno, el segundo curso es un poquito más pensado para que ya vayan pensando en un emprendimiento, ¿no? O vayan pensando en emprender. Profe, una pregunta. Yo me había entusiasmado, por ejemplo, con arrancar con frutilla, pero después, siendo realistas, no sé qué tan viable sea por el tema de temperaturas y el tema de rendimiento en kilowatt, porque también si voy a necesitar instalar luces y calentar el ambiente, es como por ahí no es rentable. Para esta época, por ejemplo, para poder arrancar con algo, ¿qué recomendás? Carlos, la realidad es que la frutilla, como cualquier fruto, tiene, ¿no?, sus extras de requerimientos de atención, principalmente en la solución nutritiva y lo que vos decís, en la cantidad de luz que le vas a agregar. Pero es altamente probable la frutilla para emprendimiento hidropónico. Pensá que en las zonas son uno de los primeros tipos de cultivos que se están produciendo a nivel industrial. Yo lo que vi en los sistemas que hicieron sobre frutillas, que sí, que quizás lo que hay que considerar es, vos sabés en el lugar en donde pensaste ubicar
el cultivo de frutilla, ¿cuál es la temperatura promedio que vos tenés? Y sé que las temperaturas van de 5 grados a 16 más o menos. Vos lo tenés adentro de un espacio, perdón, porque No, son muchos los está en la sistemas intemperie. y capaz que el tuyo no lo recuerda de frutilla. Está la intemperie. Sí, Tengo no es opción para que, también igual a no ser que le de... vayas a poner. Tengo opción igual un cuarto que no estoy usando que lo puedo utilizar para cultivar. Pensá que, claro, si vos querés cultivar frutilla en todo el año, dos cosas podés hacer. O agregar a tu, de bajo costo, ¿no? Si no querés poner el control térmico automatizado y con sensores y demás. Agregar algo de permacultura, ¿sí? Lo que hablábamos en la primera clase y en la segunda con algunos, ¿no? Quizás algún tipo de estufa rocket. ¿Conoces el concepto de lo que es una estufa rocket? Sí, sí, conozco. Bueno, viste que hay planos abiertos, que por ejemplo acá la Universidad de Mar del Plata los tiene y demás, es de lo que es una estufa rocket para invernadero, en donde vos lo que hagas en todos los bordes del invernadero, ¿no? Es una construcción que permita la recirculación del calor a lo largo de todo el invernadero. Se te va a disipar, vas a tener conflictos seguramente en época de invierno bastante, y principalmente si haces un invernadero cubierto con algún tipo de plástico, material plástico en donde se disipe, no el policarbonato, no más plástico, algún tipo de cobertura que sea delgada y que se disipe el calor. Si vas a querer cultivar frutilla todo el año de una manera emprendedora de bajo presupuesto, te conviene ese cuarto que vos decís. Lo que tenés en contra ahí va a ser la iluminación. Lo que no le recuperes en calor, vas a tener que invertirlo en iluminación. Pero estás teniendo un cultivo que es un cultivo fácil de posicionar en el mercado. Y quizás lo llegas a desarrollar la técnica de manera adecuada, que es la idea, ¿no? Que uno ponga el producto en un mercado con la mejor calidad posible. Una frutilla tiene un valor en el mercado diferente a una hoja verde. Entonces eso te va a ayudar a mantener quizás un modelo de negocio. Esta primera instancia de curso, la idea es no sobrecargarnos con esto de los modelos de negocio, porque es para autocultivar. Aprender a los 3 niveles, más de todo con frutillas, si querés cultivar frutilla. Disculpa, no te escuché bien lo último que dijiste porque se cortó un poco. ¿Podrías repetir, por favor? ¿Se cortó? Sí. ¿Ustedes todos me están escuchando entrecortados? No, bien. ¿No? ¿Bien? Ok. Bien. Voy a silenciar a algunos. ¿Sí? Perfecto. Bueno, te decía, ¿te dicen Carlos o te dicen Daniel? Daniel me dicen. No hay problema igual. Hola. Daniel, Sí. mejor, porque hay otro Carlos ahí, así no solapamos. Ah, bueno. Daniel, lo que yo te decía es que este primer curso, la idea es que no íbamos a adentrarnos en lo que es el diseño de un modelo de negocio, ¿no? O considerar todo lo que sean variables de elección de cultivos para un emprendimiento. Pero yo veo que hay muchos dentro de esta convocatoria que están teniendo una visión emprendedora, así que les empiezo a comentar estas cositas. Yo en este momento te recomiendo que si querés probar la técnica en frutillas, no te desanimes y la trates de hacer dentro de un espacio cubierto. Si tenés un cuarto, en este momento empezá a practicarla ahí. Si la querés empezar ahora, en este clima, ¿sí? En el espacio que tengas externo para cultivar al aire libre, yo te recomiendo que pongas algún cultivo de estación. Si no le vas a aplicar ningún tipo de sensor o control de temperatura o tecnología para mantener la temperatura a una temperatura constante como un cultivo que le gusta como el de frutilla,
pensá productos de estación en este momento, que se aguanten el frío. Hojas verdes, pueden ser tomates, algunos no exactamente tomate pero puede ser pimiento, otro tipo de fruto, ¿sí? Y normalmente Pueden ser para berenjenas. controlar la temperatura del invernadero, ¿qué se utiliza? Eh, para mantener alta la temperatura, radiadores. Y para bajar la temperatura, ventiladores y aireación, ¿sí? ¿Qué sería como, o sea, Pero una también caldera conectada a un depende. radiador y un ventilador? ¿Así sería el sistema? Para el verano, ventiladores o refrigeradores. Para el invierno, radiadores pueden ser también eléctricos. Pero por eso, lleva un análisis de lo que es la inversión, que después vos tenés que recuperarla, a no ser que lo tengas disponible. Si querés hacer un invernadero chiquito y tenés un radiador que lo puedas conectar y que una placa, incluso eléctrica, yo recomiendo el uso de siempre, más de todo acá en Mar del Plata, cuestiones eléctricas y empezar, si vas a quererte producir alimento y tener un invernadero, empezar a pensar en tener un panel solar o un molino de viento, cosa de autoproducir tu energía. Son inversiones que las recuperás con el tiempo, pero que además también si lo vas a tener en el patio de tu casa te sirve para mantener iluminado el exterior, por ejemplo, ¿no? Y ya no es tan inaccesible el acceder a paneles solares. Bueno, ya tenemos 12, todos los que están hoy presentes estaban anotados en los jueves. Sí, Sí, yo tengo una duda cuando me pueda. Yo soy del martes. Yo también Yo soy del también Yo mar. también soy del día Martes. martes. Sí. Perfecto, no hay ningún problema, pueden sumarse también. El tema es para no repetir, igual también tenemos, por ejemplo, a Fabián, que es completamente nuevo, ¿no es cierto, Fabián? No estabas anotado. Tenemos ahí a Sara. Hola, Yo tengo dos chicas también y la hija de ella que son de los jueves. Y ahora después si podés agregarlas al grupo, te mandé los teléfonos. claro, nombre, la señora, yo le di mi teléfono para que me mandara un mensaje porque no tenía teléfono el otro día. Después Sole, si le decís, o me manda un Y mensajito, perfecto. ya te los mandé por mensaje de los dos. ah, claro. Sí, yo soy Perfecto. Flavia. ¿Qué tal? Esa es la primera vez que viene. Muy bien, estás igual que Fabián. Bueno, después lo sumamos al grupo y ahora en un ratito igual, porque hoy me parece que hay menos que el otro día que están así ingresando, así que vamos a tener tiempo y yo hoy tengo disponibilidad también. Tenemos tiempo para conocernos entre todos. Decime, Marcos, ¿cuál era tu duda? Sí, con el Gamma. Estaba entrando al espacio de trabajo y me acuerdo que en la primera clase mostró como que había varias carpetitas. ¿Puede ser así o es una sola y están? No, en realidad la clase estaba en varias carpetitas que la sumé, pero después lo que pasó, hay varias carpetas ahí en el Gamma, Sí, o hay varias presentaciones, pero también en el último día, ayer, o entre ayer y antes de ayer, se han borrado muchos. Vos ahí, o sea, tenés el prompt, ya tenés el prompt visto de lo que tendrías que escribir, ¿no? Y de completar. ¿Lo viste del grupo sí, eso, sí, lo Marcos? vi, sí, de lo que tengo que cumplir. Tenés ese párrafo escrito con tus condiciones. Perdón, justo estoy con mi nene que está en modo terrible. Papá, no pasa nada. ¿Vos tenés Sí, escrito tu párrafo personal de lo que es el diseño del cultivo ya? no, todavía no, ahí lo estoy armando. Ah, bueno, tranquilo, hagamos una cosa. No te preocupes ahora, hacelo. Fíjate si lo podés tener terminado para el fin de clase, si no, después yo sigo con vos de manera personal. Pero la idea es que lo sumes a esa presentación y armes una presentación personal, descargala por las dudas de que después se borren, porque han pasado que se borren. O si quieres, si te animás, armate un gama aparte,
salí del espacio de trabajo, poné Sí. nuevo gama y armátelo ya que sea tu cultivo para que vos después ahí no lo pierdas, no pierdas nada de tus avances. Sí, te voy a pedir que me compartas el diseño original para que quede como registro de la clase. Y que vos puedas usar esos créditos, porque con 200 créditos te va a dar la posibilidad de armar muchas modificaciones de un sistema de base. Después, si querés, lo podés seguir usando y modificando todo lo que vos quieras. Y nadie te lo toca porque ha pasado. La idea era que igual todos tuvieran el suyo en una base muy simple para que vieran y que en función de eso mañana pudiesen ver un poco mejor sobre lo que son las estructuras que hay en venta, cuáles son estas estructuras que yo les expliqué, ¿sí? Que existen, cuáles hay de manera prefabricada, pero además que en los gamas les muestre cuáles son los materiales que pueden usar reciclados. A todos les mostró la aplicación también cómo pueden armarlos con materiales reciclados a sus sistemas. Yo la mayoría que los vi de consumo, ¿no? Hay otros emprendedores, hay otros que se han propuesto emprendimientos y no les pide, les cotiza un sistema comprado. Sí, te En mi daba caso como... decía que se podía, sí, pero que se podía conseguir material reciclado y utilizarlo, pero no hacía una descripción específica. No hacían, bueno, ahí podés ponerte y preguntarle a la inteligencia artificial, ¿me darías opciones de materiales reciclados para construir mi sistema? Eso le puedes decir. Si no, lo podemos hacer juntos. No sé por qué, yo pensé que íbamos a tener 40 minutos con este Zoom. Probablemente se acabe la reunión y tengamos que volver a entrar. ¿Sí? Usemos el mismo link, porque no pasa nada, pero vamos a salir y tener que volver a entrar. No sé, de los que están acá presentes, el que no conozco es a Fabián y a quien está con Sol ahí en clase presencial. Fabián, ¿querés presentarte un ratito? Para que de ahí te pido que reactives el audio, porque está cerrado. Les pido a Fabián que se presente, les cuento porque él es productor de acá de la zona. O sea que él tiene gran experiencia en producir y que podemos todos aprender de él. Ay, seguí silenciado, Fabián. A ver, ahí, sí, deme un segundo. No hay problema. ¿Ahí se escucha? Perfecto. Hola. Hola. Bueno, perfecto. Hola, ¿qué tal, Alejandra? Bueno, buenas tardes a todo el grupo. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Efectivamente, soy nuevito, yo soy productor de la zona de Santa Paula. Me dedico a producir en todo lo que es invernaderos. En estos momentos estamos con algo de lechugas, un poquito de rúculas. Y bueno, la experiencia siempre está. Así que bueno, en lo que pueda colaborar con ustedes, bienvenido sea. En algún momento, si por ahí quieren conocer también el cultivo que hago, podemos hacer una visita, no hay ningún problema de eso. Excelente. Y bueno, me encantaría ingresar en este nuevo rubro, ¿no? Que para mí es la hidroponía, así que ahí estamos tomando información un poquito de acá, un poquito de allá, con usted, Alejandra, y bueno, creo que va a ser muy positivo todo este curso, este bello curso. Así que esperemos aprender mucho más. Muchas gracias, Fabián. Seguramente que ahí tienen también, yo les quería que conocieran a Fabián, que los vieran, porque ahí tienen un referente en algo que es súper importante, porque pueden armar toda la estructura, pero no entender sobre cómo manejar el cultivo es clave, ¿no? Y Fabián ahí tiene experiencia Claro. en producir. Claro, nosotros, sí, perdón, nosotros lo que hacemos es lo convencional, digamos, en tierra, para que se entienda, ¿no? Esto sería diferente, pero bueno, eh, es algo nuevo, efectivamente, más allá que por ahí tengamos experiencia en lo que es el método tradicional de hacerlo en tierra, para mí esto es nuevo. Cada cosita que por ahí, cada que voy averiguando, que voy sumando, realmente es muy interesante. Y nada, acá estoy muy entusiasmado para darle para adelante y empezar, si Dios quiere, en un tiempo no muy lejano, a producir, ¿no? Para vender. Es lo que hacemos con lo que tenemos en estos momentos.
Claro, Fabián, es importante, yo les vengo diciendo desde la primera clase, es importante entender la técnica, una nueva técnica, ¿no? Entender cómo funciona el agua en comparación del suelo. Si vieron la clase del martes, no voy a volver a repetir mucho porque la mayoría de los que estuvo el martes. Fabián, después te pido que chequees un poquito sobre la clase del martes. Cada técnica de cultivo tiene un flujo de agua diferente y una exposición de las raíces al agua diferente que tiene que ver cómo es la sensibilidad, ¿no?, de las raíces propia de cada especie de cultivo. Eso es importante entenderlo. Pero después es importante entender, por eso, por ejemplo, ahí con Sole está, no sé cómo es el nombre, pero por ejemplo, una señora que está acostumbrada a tener huerta en toda su vida, ¿no? Es parte, lo importante es entender lo biológico, cómo se comporta ese vegetal para entender cómo cultivarlo. Es como una combinación, es una combinación de la biología y de la tecnología de la hidroponía. Después tengo Guillermo, que está en el Motorola Moto G51. Tampoco te vi en las clases, ¿no? ¿Es tu primer clase, Guillermo? Ay, está silenciado, perdón. Hola, sí, yo tuve en la primera clase, soy el típico que se sienta al fondo, ¿viste? A la derecha, ahí estaba sentado para que me ubiques. Ahí va, pero bueno, escuchaste la primera clase, que eso es muy importante. Sí, y ahí en el bueno, grupo, ¿estás en el grupo? yo estoy en el grupo, estoy en la segunda clase, estuve dándole una manito ahí a la otra chica, que estábamos ahí en Bien, en el perfecto. gaucho. Y bueno, y mi idea es un vivero en Chapalmalal. Y ahí ya ahora más o menos interpreté cómo funcionaba el famoso Gama y ya ahí puse las primeras páginas de mi proyecto. Excelente. Excelente, tranquilo, no te pierdas con mucho tiempo con el Gama. Incluso la idea del Gama y el prompt quizás no se los expliqué demasiado bien y a veces que es difícil estandarizar el manejo de la tecnología, ¿no? Pero era que en 10 minutos tuvieran un diseño rápido que les sirva de base para poder estudiar después entre todos. Tengo acá también a Luz. Luz, no te tengo en cara, en la cámara, así que no sé si estuviste, pero vos estuviste en las dos clases, estás más o menos al día. Sí, yo soy Aix en realidad. Hablé con Ahí vos va. por Sí, exacto. chat personal. Excelente, excelente. Sí, no sé si he recibido tu presentación. ¿Tuviste alguna como No, algún no, conflicto? todavía estoy ahí metiéndole cosas. Tranquilo, tranquilos. Tengo dos espacios, uno es en mi casa, tengo en el fondo una losa muy amplia donde da bastante la luz y delante tengo otro sector que es donde yo quiero poner un local de alimentos naturales, entonces quiero aprovechar y hacer que tenga ingreso desde el local y se pueda ver eh, algunas cositas que tengan más que ver con lo que es media sombra y eso. O sea, utilizar las dos. Excelente. Por grabación y porque... ¿Todos me escuchan de vuelta? Sí. Sí. Perfecto. Disculpa, yo no suelo usar Zoom, suelo usar Meet, pero lo que pasa es que en la versión que yo tengo de Meet no se puede grabar, entonces institucionalmente está bueno que esté la clase grabada, pero es bastante sencillo, tenemos que entrar y volver a salir en el mismo link, pero es como tener una pausa. Estabas hablando vos, Luz, y se cortó. ¿Querés continuar, terminar? No, eso decía que, bueno, que mi intención es utilizar el espacio que tengo en mi casa, que es bastante, pero eh, y adaptarlo a un proyecto que ya vengo craneando hace rato, que es referido a la alimentación más consciente. Excelente, excelente. No sé si a todos les ha sido suficiente la información que está dentro de las clases de la clase 1 y de la clase 2 respecto a qué tipo de estructuras en hidroponías existen y qué diferencias hay con el flujo del agua. ¿Alguna? Bestias feroces por el agua, nadarán por los ríos. Se escucha poco, hay alguien que tiene de fondo la tele o algo así, se corta.
Cuando elijo. A ver, ahí sí. les decía, porque todavía, más allá del uso de la aplicación, que está bueno que la sepan usar y está re bueno que se apoyen en la inteligencia artificial para ir aprendiendo más rápido, ¿no? Dentro de lo que es los conceptos teóricos de las primeras 2 clases, la idea era que primero se quedaran con el conocimiento de lo que son todos los tipos de técnicas que hay en hidroponía. Son 6 tipos de técnicas, todas se diferencian por cómo pueden usar recursos, ¿no?, de acumulación de agua, ¿no?, cómo usan el agua, pero todas están relacionadas a cómo les gusta a las diferentes raíces estar en contacto con el agua. Eso todos lo entendieron, todos más o menos lo entienden. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Quizás Fabián, vos que recién estás ahí sumándote, y ahí Sole, que vos también tenés a una nueva alumna, eso todavía no lo entienden. Pero quizás si algún otro participante de las clases se quedó con alguna duda, les podemos ir también a ellos contando. ¿Alguno tiene alguna duda sobre eso? ¿Me están escuchando bien, primero que nada? Sí, yo te escucho bien. Se escucha bien. Bien, perfecto. Bueno, yo les voy a compartir y hacemos como un nuevo chequeo. Les voy a compartir pantalla y vamos a devolver a la teoría, ¿sí? Está buenísimo que todos ya más o menos hayan visto que pueden diseñar sus sistemas. Fabián, principalmente esto va para vos como mensaje, que sos productor y que sos nuevo, que en la hidroponía se entienda cómo el agua se comporta diferente al suelo. Algo que hablábamos en la primera clase, en la primera semana, es esto de que el suelo funciona como un buffer, ¿sí? ¿Qué significa que sea un buffer? Que mantiene un equilibrio de las condiciones físico-químicas o del entorno, ¿no? Lo que es el pH, lo que es la temperatura. En hidroponía eso no sucede. En hidroponía tenemos que nosotros darle ese tipo de equilibrio al agua. Entonces ahí es en donde es importante entender al cultivo, ¿no? ¿Qué es lo que le gusta al cultivo? Esperen que estoy compartiendo pantalla. Ahí está. Todos están viendo la teoría de las clases, ¿no? ¿Se ven? Bien. Recuerdan que eran 4 clases la estructura del curso, ¿no? La primera clase era un poquito contándoles desde cuándo la técnica existe y cómo se puede adaptar a los diferentes hogares. Por suerte, este año el curso, o en este curso, hay no solamente capacidad de hacer sistemas en hogares, sino también para emprendedores o industriales, así que probablemente podamos armar en el tercer curso alguna instalación todos juntos de un invernadero productivo. Y la clase 2, que es la que corresponde a esta semana, era importante que entendieran el flujo y las características del agua en cada técnica. Esto está grabado en la clase del martes, pero para reforzar y hacerlo muy, muy rápido, yo les mostraba en la primera clase de esta técnica, ¿sí? Yo soy especialista en aquaponía, que es una combinación de la hidroponía completamente orgánica. Algo que yo les decía en la primera clase, la hidroponía por sí y la hidroponía comercial que existe en este momento no es orgánica. Se usa todavía mucho producto químico, por decirlo, ¿no? O productos industriales para mantener el cultivo. Una forma, y antiquísima, de mantener, de cultivar en hidroponía era combinarlo con acuicultura, el cultivo de peces.
¿sí? El agua de los peces se pretrataba, se recirculaba hacia el cultivo vegetal y el agua que viene del cultivo vegetal se volvía al cultivo de peces haciendo un sistema circular de red de circulación de agua en donde los peces fertilizaban a las plantas y las plantas sanitizaban a los peces. En la acuaponía hay que darle el alimento a los peces. Hay veces que se cultivan, depende de qué pez, ¿no? Por ejemplo, las carpas comen lenteja de agua, se cultiva lenteja de agua para alimentar al animal, el animal se alimenta, hace sus desechos, esos desechos se transforman y pasan como fertilizantes a las plantas. ¿Qué les da a las plantas a los peces? Oxígeno y principalmente sanitización, les limpia el agua. Pero bueno, dentro de lo que es la hidroponía, que es solamente el cultivo vegetal, existen dos grandes técnicas, ¿no? Que es la hidroponía propiamente dicha, en donde uno tiene un flujo de agua, donde uno tiene un cuerpo de agua que está en contacto con las raíces, o la aeroponía, en donde las raíces no están en contacto con el agua, sino que se sprayea agua con nutrientes a las raíces. Las raíces están en contacto con el aire. La hidroponía es una gran técnica para cultivar que no se ha ejercido en países como Argentina, principalmente porque tenemos un suelo hermoso, ¿no? Pero además también porque hay una cuestión de tecnología que quizás para producir alimento a grandes cantidades hacía falta y en el último siglo eso ha cambiado. Las técnicas de hidroponía actualmente además están siendo una gran herramienta para cultivar en las ciudades, dentro de las ciudades, en donde hemos perdido la capacidad del suelo. Yo en la primera clase les mostraba cuáles son los 6 primeros tipos fundamentales o los 6 tipos fundamentales de hidroponía y en esta semana ahí tienen algunas imágenes de lo que son los tipos industrializados de esas técnicas. Fíjense que la diferencia principal es cómo el agua está en contacto con las raíces. Si es agua directa, como en estos dos primeros casos, si es agua que pasa a través de un sustrato, ¿sí? Que las raíces están en un sustrato y que hay un flujo de agua que está corriendo, o que si las raíces están en un contacto parcial con agua y en aire, ¿no? Están en contacto con el aire principalmente y solamente un poco con el agua. Bueno, les mostraba estructuras de invernaderos que son buenos para el clima de nuestra ciudad. Algo que pasaba en el grupo y les mostraba en la primera clase 2 manuales. Ustedes en este PDF que yo les compartí, si hace clic en estos links, les das 2 manuales. Uno de la FAO, que les enseña a armar una huerta hidropónica familiar, y uno del INTA, que este es más pensado para aquellos que quieren generar un emprendimiento, ¿sí? Ambos manuales muy completos, es material didáctico que yo les recomiendo para aquellos que les gusta leer y tener un libro de referencia. Después, en la web, en YouTube, tenemos un montón de información disponible sobre cómo hacer cada cultivo, tips. Perdón, ¿alguien hablaba? ¿Algo que alguien quería hacer consulta? Estoy en otra pantalla y no veo. Es como que escucho a alguien, pero... ¿Me siguen escuchando? Sí, yo te escucho. Perfecto. Bueno, en la segunda clase la idea era que tuvieran un poquito mejor las ideas, el concepto de cómo el flujo del agua intervenía en cada técnica, pero además también qué tipo de tecnología extra requiere cada técnica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sabemos que el Deep Water Culture, no sé si ya lo tienen metido en la cabeza, pero las raíces están completamente
sumergidas en un cuerpo de agua que es estacionario. ¿Pero qué se le necesita dar entonces a ese cuerpo de agua? Principalmente para sanitizarlo, ¿sí? Para evitar que se junten hongos, es buscar que se airee, que el diseño básico lo que requiere es que haya aireación, por eso se busca una forma de que el oxígeno se mantenga disuelto en el agua, porque no hay un flujo. En el Deep Water Culture hay un poco flujo de agua. Igual yo siempre recomiendo, esto es los baldes que yo comentaba, ¿no? Los estilos de baldes de pintura con arriba las tapas agujereadas y la planta cultivándose en una forma casera muy rudimentaria. Siempre igual yo les aconsejo de que si no tienen una bomba o un aireador, le hagan 2 aperturas, una arriba y una abajo, y conecta todos los cultivos, que es lo que hablábamos en la primera clase. Está bueno siempre de que haya un flujo, aunque sea mínimo, dentro también de esta técnica. Bueno, ¿alguna pregunta? No sé si para todos esto volver a remarcarlo, pero ¿hay alguna pregunta sobre esta parte teórica de las clases? Ale, ¿me escucha? Sí, ahí se escucha. Bien, Alejandra, dijo usted en un momento que o sea, para hacer la producción de hidroponía con fines comerciales no era 100% orgánica. ¿A qué exactamente se refería más o menos? ¿Están usando algo para matar algunas pestes, algunos hongos? Y también. No, ahí me perdí un poquito. Pero yo pensé que era 100%. Sí. 100% orgánica, no, ese es un mal concepto. Tanto los nutrientes, las diluciones de nutrientes, como también lo que se usa a nivel industrial, ¿no? Para mantener las plagas en hidroponía, todavía muchas son químicos, inorgánicos, lo cual hay algunos que sí no son buenos para después esa agua tirarlas dentro de lo que es los flujos de agua, ¿no? En este caso, en lo que nosotros vamos a capacitarlos a ustedes es incluso de hacer sus propios nutrientes, ¿no? Cosa con que puedan hacerlos completamente orgánicos. Pero, por ejemplo, la hidroponía industrial a nivel productivo, incluso mucha no es en recirculación, no se recupera el agua, sigue siendo el concepto lineal de producción. Yo tomo un cuerpo de agua, lo transformo para cultivo y esa agua después la devuelvo o a un vertedero o a el drenaje de agua, si es un invernadero dentro de las ciudades. No se trabaja con la recirculación, no en todos los casos. Cada vez se requiere más que este tipo de tecnología, este tipo de técnicas sí sean en recirculación, que uno tenga, porque ¿qué pasa? El agua ya ha empezado a tener valor, ¿no? De mercado. También está dentro del modelo de negocio como algo ventajoso el recircular el agua. Pero, por ejemplo, tener 5.000 litros de agua que se están usando por cultivo, ¿no? No es lo mismo un costo que tener 5.000 litros de agua en un reservorio y solamente estar tratando esa agua para mejorarla para el próximo cultivo. No sé si me estoy explicando bien, ¿sí? Pero muchos emprendimientos hidropónicos toman el agua, es lineal el consumo, toman el agua el reservorio de agua que usen, ¿no? Casi siempre es agua de red que la tratan, o hay algunos que usan agua completamente inocua, que no viene de la red. Hacen su cultivo y esa agua después o la vuelven a algún vertedero o la vuelven a un desagüe. Y no es lo ideal. Lo ideal es recircular, ¿no? Pero por cuestiones ambientales, como cualquier tipo de cultivo. Y no son orgánicos, todos no son orgánicos. Hay hidroponía que no es orgánica. Todo lo que yo les voy a enseñar igualmente, la idea es que sí, tengan sales
de producción orgánica para mineralizar o para fertilizar el agua y que además recirculen su propia agua. Ya más o menos todos los que han diseñado su sistema, ¿saben qué cantidad de agua necesitan para su cultivo? Yo ni idea, te digo, porque cada vez que tiro las cañerías y veo el plano, me vuelvo loco porque hasta ahora no tenía pensado hacer la pileta de los peces y ahora me conviene hacer la pileta de los peces. No, bueno, bravo que te convencí por la acuaponía, pero acordate de algo y que es importante. Lo que vayas a decidir, cualquiera de las dos técnicas, necesitas saber qué insumo, cuánta cantidad de agua vas a tener en recirculación. Esa es una de las primeras cosas que uno tiene que calcular. Miren, les voy a mostrar. Vamos a ir. Bueno, mañana yo les decía, yo les recomendaba 2 tiendas. Hay algunos que ya las conocen, los que me dijeron. Verde Magenta y Verde Agua, principalmente por el precio de mercado que tienen. Son uno de los productores locales, además acá de Argentina, que tienen sus propias matricerías. Verde Magenta se especializa más en aeroponía, Verde Agua es puro hidroponía. Verde Magenta está muy, muy especializado para cultivos en hogar. Venden torres que las puedes poner en el departamento en cualquier lado. Verde Agua hace para cultivos del hogar y también hace todo el servicio de asesoramiento, pero también arma invernaderos o les diseña en invernaderos. Estas 2 tiendas yo se las recomendaba porque dentro de sus páginas además tienen mucha información. Y mañana vamos a estar en una reunión que ellos han aceptado ser algo así como mentores también de ustedes. Verde Agua incluso a todos los inscritos le va a ofrecer cupones de descuento. Verde Magenta no nos ha dicho de eso, pero ya tienen muy buenos precios de por sí ellos. Pero la idea es que productores de estructuras y que además entienden el mercado porque están dentro del mercado, les cuenten un poquito cómo es la situación actual de la hidroponía y les recomienden también, ellos ambos también recomiendan hacer sus propios sistemas de sus propios insumos, ¿no? Para cultivos hogar, no solamente comprar, pero además les hacen después el servicio postventa y el soporte continuo. Son una tienda muy, muy, muy interesante, ambas. Pero, por ejemplo, fíjense cuáles, y ellos mañana les van a contar mejor, ¿no? Estas son las 3 cosas que hay que tener en base para diseñar sus cultivos, sus estructuras de cultivo, sus invernaderos. Que es, aparte de lo que yo les decía, ¿cuánto es el metro cuadrado o metro, en este caso, cúbico? Porque en altura también se tiene que considerar del área que ustedes tienen disponible, la densidad de plantas y el volumen de agua. Para calcular esto es lo que yo les pedía que hicieran como primer ejercicio, saber qué espacio tienen, qué tipo de iluminación o no hay y también qué quieren cultivar. Teniendo esas cosas uno puede diseñar estas 3 variables. La densidad de plantas va a estar relacionada obviamente a qué tipo de especie quieren cultivar, ¿no? Fíjense, no es lo mismo cultivar lechuga que cultivar tomates. ¿Por qué? Principalmente por la demanda de pero el volumen de litros, el volumen en litros del agua es regla fundamental para saber cuánto es tu reservorio, cuánto tenés que tener de una reserva de agua. Y también para después hacer el cálculo de la solución nutritiva. Cada tipo de sistema tiene un volumen diferente. Mañana se los van a contar mejor los chicos también. Pero además también hay que ir calculándolo en función del tamaño de la planta, ¿sí? Y se puede ir calculando en función del tamaño de la planta. Esto, bueno, no sé si todos han podido chequear un poquito más las clases y se han ido y se han puesto a leer lo que es la parte teórica de las clases. Sí. La pregunta es la siguiente. ¿Y si yo cambio la cosecha? Estoy haciendo lechuga y paso, no sé, a rúcula.
que es distinto, que tengo menos masa corpórea de la planta. El agua, significativamente tendría que bajar el flujo o es el flujo el mismo. El flujo no te va a cambiar mucho entre una hoja, diferentes tipos de hojas verdes. Quizás el requerimiento. ¿Sí? La lechuga y la rúcula tienen requerimientos nutricionales diferentes, también conductividad, pero no cambian mucho. Por eso, por ejemplo, a nivel de producción, siempre se asocian los cultivos similares y las hojas verdes, rúcula y, por ejemplo, lechuga se asocian siempre, porque son bastante similares. Pero en ese listadito en que uno hace, bueno, por ejemplo, ¿no? Yo les decía en la primera clase, en la primera semana, ¿qué es lo que ustedes consumen mensualmente? Hacer un listado, ¿no? De qué verduras, ¿no? Y consumen mensualmente. Y más o menos un cálculo, cuánto consumo mensualmente. Esa es una de las formas de armar su propio cultivo. Es decir, yo me consumo 2 plantas de lechuga por semana, me consumo 3 plantas de rúcula por semana, me consumo 2 kilos de tomate por semana, ¿no? Me consumo, bueno, tubérculos, ya la aeroponía se complica un poquito más, pero nada, aquellos que son bien animosos del cultivo lo pueden lograr también. Igual hay formas de cultivar en sustratos o en cuando uno empieza a darse cuenta de que en realidad se puede cultivar en cualquier lugar alimento. Es un concepto cultural que nosotros tenemos que es difícil cultivar, por ejemplo, en un balcón, ¿no? O en un garage. Se puede cultivar en cualquier lado, se puede cultivar lo que sea. Lo que pasa es que uno tiene que tener ajustada la capacidad y la técnica. Yo, por ejemplo, he tratado de cultivar un montón de cosas, pero hay cosas que no me salen. Y la realidad es que he diseñado más cultivos que he mantenido cultivos personalmente. Y eso a veces sucede. No todo el mundo está hecho para cultivar. Vos, Fabián, ¿no? Que sos cultivador de eso, ¿sabes? ¿No? Es una magia el producir alimentos también, ¿no? El estar atento para producir alimentos. Pero sí, Guillermo, cuando vos haces una rotación de cultivo, a lo mismo que en el suelo, sí tenés que ajustar los parámetros. Por eso esta herramienta Gama que yo les doy, más allá de que puedan ir a buscar bibliografía en internet, ¿sí? Esa es la genialidad de la inteligencia artificial en la actualidad. Uno en 2 oraciones le puede decir a la inteligencia artificial que busque información por nosotros y nos la dé. Esta herramienta Gama tiene un muy buen motor de búsqueda, es una muy buena inteligencia artificial, pero si no, hay cuadros y tablas que vas a ver en los manuales que yo les compartí en el curso, tanto de la FAO como el de INTA, que están. Vos tenés que saber cuál es la conductividad a la que tus raíces les gusta estar dentro de un cultivo, cuál es tu pH, y si la raíz es una raíz que va a tolerar la inundación o no. ¿Qué nivel de tolerancia tiene para estar sumergida continuamente en agua o no? Eso está muy relacionado a la conductividad. Cuando vos ves la conductividad en el agua y el pH, estás midiendo también indirectamente el nivel de oxígeno en esa agua. Y eso te va a decir, todas las raíces tienen una conductividad, o todas las especies, ¿no?, de cultivo tienen un gusto por una conductividad diferente. Esas las tenés que saber. Y cuando pasemos al segundo curso, ahí vamos a aprender cómo hacer esas mediciones continuas. La idea, lo ideal sería que para el mes que viene, dentro de 2 semanas, ustedes, aunque sea, tengan un cultivo muy chiquito armado en sus casas, aunque sea con materiales reciclados, para ir viendo estos parámetros todos los días. Sí. La pregunta que me sale de todo lo que me estás diciendo es que no es conveniente sectorizar la producción. Bueno, yo ya me estoy yendo arriba del todo, ¿viste? Pero, por ejemplo, yo como tengo un espacio de 400 metros cuadrados, entonces la idea mía es hacer módulos. Entonces, en un módulo hago, no sé, rúcula y en el otro módulo hago frutos rojos o lo que sea, no sé si frutilla o puede ser pigmentos, no sé qué es lo que podría servir económicamente, ¿no es cierto? Pero si ya tengo todo dictaminado con respecto a las densidades.
Exactamente, a vos te conviene ir separando tus cultivos, ¿sí? En zonas y hasta los puedes escalonar. Por ejemplo, el agua puede recircular entre los diferentes módulos de cultivo. Vos sabés que la concentración incluso la podés ir cambiando, o sea, usando el mismo agua, fertilizar al principio el agua y pasar las primeras por las plantas de frutos o las plantas que tienen mayores requerimientos nutricionales. Después pasarlas por las plantas que tienen menor requerimientos nutricionales. Pero para eso solamente lo que tenés que hacer es elegir qué querés cultivar. Si vos sabés qué querés cultivar, o yo, o la inteligencia artificial, lo que te vamos a decir es armar el flujo o el circuito de agua en este orden. Poner primero estas plantas, después estas, después estas. Acordate de algo también importante, no es el estadio de crecimiento, porque la idea siempre es diseñar el cultivo que vos puedas estar cosechando, pero a su vez estés esperando la próxima, o sea, que no todo lo coseches y te quedes sin producir hasta la próxima cosecha. Escalonar la cosecha se llama eso, ¿no? Entonces, vos, por ejemplo, sabés que tenés una planta de lechuga que te tarda 40 días en hidroponía en crecer, ¿no? La semana 1 cultivás unas plantas. La semana 2 cultivás otra planta. Ponele que vos digas, yo consumo en 2 meses, haces el cálculo, ¿no? En 2 meses me consumo 20 plantas de lechuga. Primero planto 10 plantas de lechuga, a la semana siguiente, o 5 plantas de lechuga, a la otra semana 5 plantas de lechuga, a la otra semana 5 plantas de lechuga. Entonces vas teniendo el crecimiento del cultivo y vos vas cosechando y replantando, pero no te quedas sin consumo. ¿Se entiende lo que te digo? Bueno, cuando vos tenés las lechugas, ahí las tenés que ordenar también. Las plantas más nuevas son las que más requerimiento nutricional tienen del agua. Así que ahí tenés que ponerle una concentración de nutrientes diferente a las plantas que ya estás por cosechar. O sea que cuando comienza el ciclo del agua, cuando comienza, digamos, el recorrido del agua, es ahí donde tengo que poner las plantas más chicas que necesitan más proteínas y más nutrición, y las plantas viejas ya pasarla al final. Al final, exactamente. Ahí se basa la rotación de cultivo. Bien. Bueno, bien. Hasta ahí, perfecto. Después, excelente. Después vayamos viendo qué cultivos son, así vamos calculando. Yo la idea es que después de tener estos primeros sistemas diseñados, ¿no? Que ustedes ya diseñan en función de un espacio y de especies de cultivo, sepan tener estas tablitas. Hay muchos que ya avanzaron en eso. Ya el GAMA se los dio. Les dio incluso cómo va a ser el manejo, cuál va a ser el control de plagas, cómo tiene que ser en cada cultivo, ¿no? La conductividad que necesitan, el pH. Una vez que tengan esas, o sea, tener el diseño en el espacio a nivel visual de cómo va a ser la estructura y tener la tabla para monitoreo, ya lo tenés hecho. Sí, exacto. Ese planito. Hecho, pero resulta que acá, a donde me falta, donde yo te muestro el planito, es que tengo que, como vos dijiste, tengo que calcular el agua que me ocupa, toda la cañería, más las planchas, más más la cañería, más la torre donde tengo el tanque que va a estar los nutrientes, porque el tanque lo voy a poner arriba, lo voy a utilizar la bomba para subir el nutriente. Bien. Bueno, ahí es en donde quizás las características de este curso y el tiempo no daban para que yo les enseñara cosas a tan detalle, las fórmulas que suelen costar aprenderlas. Pero por eso está la herramienta, por eso está la inteligencia artificial y por eso está Gama. Que ustedes tengan la capacidad de tener rápido un diseño ya con el flujo del agua estimado, ¿no? Que es lo más interesante. Marcos, te dio un sistema on the water y las ilustraciones como si fuera... Ay, la verdad que no termino de leer. No te guíes por la ilustración. Es como si fuera un tanque de agua, no el tipo de ecosistema. No, lo que pasa es que el deep water es un tanque de agua, Marcos. El NFT son los tubos, acordate. Ok. Sí, me dijo, porque no, me recomendaba el sistema Deep water.
Sí. Aguas profundas, es el sistema de aguas profundas. Significa que vos tenés un cuerpo de agua en donde la raíz está toda sumergida, hay mucha cantidad de agua, ¿no? Y Como una que es pecera. estacionaria. Como una Ujú. pecera, exactamente. O como el típico formato de balde así como un balde donde la planta está en completo contacto con el agua, todas las raíces. ¿Perdón? Pero no sé qué dijiste vos que ibas a cultivar. Después, si querés, pásamelo o pásalo por el grupo. Sí, Hay dale. muchas veces que se puede equivocar el dibujo de la inteligencia artificial. Por ejemplo, hay otro alumno que hizo para papa, ¿no? En donde le pone que, como es pensado para un cultivo de casa y demás, le hace un NFT en papa. Pero pareciera como que en el NFT la papa está dentro de agua, las raíces completas dentro de agua. En realidad ahí hay un sustrato. Ese es el dibujo que le hizo la inteligencia artificial. No siempre las imágenes en esta aplicación son correctas, de lo que es la parte esquemática, ¿sí? Porque no Igual, es el profe, fuerte de la inteligencia artificial. sí, capaz que Sí, modifique el gamma para que me dé un sistema de tubos, porque mi idea es tener ese sistema. Entonces ajustar el y pero modelo ¿qué para habías que pensado cultivar? Porque hay no, veces que uno piensa que claro, y capaz sí, brócoli. O sea, puse. el brócoli necesita sustrato. Ah, Ahí ese es el tema. ok, hice una pequeña búsqueda y me dio como que sí lo podía El- hacer. Estaba en la duda y. Ok, no, me cambio. No, igual le pero sí lo puse. que vos podés hacer con el brócoli es armar cañerías huecas. Usar los tanques, usar las cañerías más gruesas, ahuecarlas y ponerle sustrato. El brócoli necesita un sustrato por el peso de la planta. Ok, bien. El peso de la planta y por las características, ¿no? Todas las cruzáceas en general necesitan algún tipo de sustrato sus raíces, ¿sí? Ok. Entonces, ¿qué se suele hacer? En las cañerías, estas de PVC, se ahuecan y se ponen sustrato y se ponen en inclinación. Es parecido a lo que se hacen con los tubérculos, se ponen en inclinación y vos le pones un sustrato en donde el agua corra. Ah, o sea, No es sí lo podría necesario, hacer. no se puede. ¿Qué? Que sí lo podría hacer entonces. Tendría que hacer unos Sí lo cambios. podrías hacer, claro. Pero después igual analicemos por qué te dio un deep water, ¿sí? Ok, bien, sí, sí. ¿Dale? Después lo vemos. Ok, gracias, profe. Porque capaz que es por el espacio que vos les pusiste o la cantidad de irradiación. Después lo vemos al sistema un Ah, bien. poquito más a detalle. Dale, Sí, por pasámelo o compartilo por el grupo. Ok, A ver si te has equivocado en dar las indicaciones o por qué te dio eso. ok. ¿Vale? Igual, bravo que te animes a hacer alguna, o sea, que cambies de formato y que no pensaste en una hoja verde tradicional. Es No, sí, algo que porque, o igual sea, mirando videos, porque antes de ir a la primera clase me puse a mirar videos buscando en Google y vi que se podía cultivar brócoli, pero me parecía raro, dije, raro, nunca vi un brócoli hidropónico. Y bueno, se me dio por ponerlo a esto al gama. Igual no me lo tuvo en cuenta, o sea, no me lo incluyó. Me puso solo lechugas, rúcula, cherries, pero no me lo incluyó al brócoli. Y yo sí se lo puse. pero vos Así no como le que, dijiste qué es lo que querías cultivar. sí, sí, se lo Bueno, ahora dije. después vemos si cualquier cosa. Lo dije y no te lo Bien. incluyó en el sistema. Bueno, porque quizás, por eso, hay que armar un sistema combinado ahí. La lechuga, la rúcula, ¿no? Incluso hasta el tomate se arman en sistemas bastante más simples. Cultivar el brócoli es un poquito, todas las cruzáceas es un poquito más difícil en hidroponía, pero no porque haya dificultad, sino porque en realidad le tenés que poner sustrato. Ok. Tenés que No, agregarle igual en mi plan, algún profe, tipo de yo, cultivo, algún tipo de sustrato. en mi plan es cero cultivo, o sea, es arrancar de algo fácil para no frustrarme. O sea, arrancar, tener una Me acuerdo planta de vos, me decías. que no se me muera y después van a ir animándome a más cosas. Porque yo sé que si hago algo difícil y no me sale, voy a decir, esto no es para mí, lo voy a dejar.
entonces le quiero echar. Claro, por ejemplo, yo te recomendaría, si es un cultivo para tu casa, que te armes un NFT sin cañerías de forma vertical de rúcula, de lechuga, de espinaca, cualquier hoja verde o combinación de hojas verdes, pero que además para probar, te armes en estos formatos de tanques, ¿viste? Los tanques de los tarros de helados de 5 litros o 10 litros que a veces que pasas por Grido o por alguna heladería y te los regalan, o de Sí, pintura que los tenés que limpiar muy bien, que te sí, armes un deep water culture. El deep water es el más fácil de armar, el más fácil de controlar. Y podés probar, animate a probar brócoli o hasta algún tipo de repollo, también puede ser ahí. Animate. Total, si te sale mal, no pasa nada, porque podés seguir intentando. Pero aunque sea 1 o 2 baldecitos de ese estilo, ahí en la guía de la clase tenés una forma de cómo armar un sistema casero de esos. Y así, vas a una heladería, pedís uno de estos tarros de 5 o 15 litros o de pintura bien limpios también, los de pintura, y tenés ahí para armarte un sistema, un deep water. sí. Capaz que edito el sistema. ¿Alguien Uy, más? se te ¿Alguna? está Sí, perdón, disculpas, Marcos, continúa. No, pues se te termina el tiempo. Era para avisarte eso, perdón. Podemos volver a entrar. Yo hoy tengo disponibilidad y podemos hacer una tercera clase. No sé cómo están todos, si prefieren ya cortar o si quieren hacer y podemos seguir viendo sistemas personales. ¿Quieren que hagamos un ingreso más a otra clase? A otro Zoom. Podemos tomarnos 10 minutitos. Por mí sí, no hay problema. Yo puedo. Si quieres, pueden. Yo también. Bueno, vamos a una cosa. Esto va a terminar en 20 segundos, pero si quieren, son las 17, a las 17:30 volvemos a entrar al mismo link y hacemos un chequeo del resto de los cultivos que les quedan, los sistemas que hay acá, y aprovechamos. Excelente. Así tomamos algo, Perfecto. se preparan un mate o van al baño o algo. Es una buena dimensión para hacer algo. Y bueno, mi impulso es ver cómo desarrollar frutales. Y me pareció que teniendo toda esta información se podía aprovechar. Y bueno, lo linkeé con un espacio de huerta para el uso familiar. Y bueno, nos re sorprendimos Ahí está ya con... un poco de presentación. Ahí en- me la mandaste la Sí, presentación. te la la mandé hiciste. ayer. Sí. Y bueno, nos re sorprendió la aplicación, todo el detalle y cómo laburaba la máquina. Y yo soy bastante resistente a la IA y bueno, me di cuenta que en este caso aporta muchísimo. Sí, y pensar algo. Hay capacidad de conocimiento que nuestro cerebro todavía, ¿no? Somos lentos, ya no sea por la rutina o por la vida que llevamos, ¿no? Hay cosas que si la tuviésemos que, incluso yo, transmitirles individualmente, no llegaríamos. La intención con este curso es que ustedes, aunque sea, se lleven un automanual de cultivo. Pues no sabemos si todos van a lograr tener la capacidad de cultivar o armarse su lugar en su casa, porque es un desafío. Si no, ya todos estaríamos cultivando. El volverse al prosumidor, como se dice ahora, ¿no? Meli, desde la permacultura, es un desafío porque nos hemos aletargado en producir nuestro propio alimento. Ese cambio en el aletargamiento es una cuestión cultural que no solamente tiene que ver con el conocimiento, con el acceso al conocimiento, sino con poner manos a la acción. La intención del curso no solo es que ustedes se lleven conocimiento, sino que aceleren esa capacidad de poner manos a la acción. Entonces, yo les podía enseñar en general toda la parte teórica, ¿no? Para que ustedes supieran, pero si ustedes se van con un manual de decir qué es lo que yo tengo que hacer en este espacio que yo elegí y en esto que quiero cultivar, quizás es más rápido. Pero además, si se llevan una herramienta como lo que es Gama, ustedes pueden modificar eso todas las veces que quieran. Y la contra que quizás que tiene la hidroponía es que nosotros venimos con un conocimiento intuitivo de cómo cultivar en tierra. Fabián, vos eso lo sabés, ¿no? Y hay muchos manuales de cómo cultivar en tierra,
pero el entender cómo se comporta el agua lo hemos olvidado hace un montón. O cómo cultivar en agua no es algo que nos acompañe culturalmente en las últimas generaciones. Necesitamos tener conceptos químicos y fórmulas que no usamos para cultivar tradicionalmente. Tenemos que aprender esa parte matemática y físico-química que es más difícil. Ahí es en donde el IA nos ayuda un montón. Porque vos tener un valor y medir ese valor sin saber quizás exactamente de dónde vino esa fórmula, por qué esa raíz necesita esa conductividad o por qué esa raíz, ¿no?, en diferentes estadios del crecimiento cambia esa conductividad, calcular ese valor 1 es más difícil a que te lo den una tabla, una inteligencia artificial. Incluso es más fácil que te lo dé la inteligencia artificial a uno ir a buscarlo un manual o ir a buscarlo incluso en la web. ¿Sí? Porque a veces quizás uno se equivoca en dónde ir a buscar. Eso es lo que yo les quería acortar con esta herramienta. Después, a todos les repito, ¿no? La intención del curso es que ustedes se armen un cultivo para manejar la técnica. Es un curso en donde la idea es enseñar hidroponía a nivel de barrios, ¿no? Pero tenemos la capacidad, creo que en este curso, por cómo vienen los inscritos, de además trabajar bastante en el desarrollo de emprendimientos. Y eso también es algo que les ayuda la IA. Empezar a diseñarlos. Y si además les interesa seguir conmigo, ¿no?, en los próximos 2 cursos, empezar ahora proyectando, aunque vos seas, Melissa, yo me acuerdo que vos me decías esto de no poder ir todas las semanas, ¿no? O por lo menos durante toda la semana. Quizás ahora no estás proyectando el cultivo para tu campo, ¿no? Pero si lo haces como un extra, fíjate que te lleva bastante poquito tiempo diseñarlo, aunque sea teórico en Gama, podemos seguir trabajando en los próximos 2 meses a que ese diseño tenga un modelo de negocio anexo. Y cuando vos tenés el lugar y el modelo de negocio, encontrar los fondos o los recursos para poner ese emprendimiento en funcionamiento es más sencillo, ¿no? Bien. Entonces, ahí también. La idea es que estos próximos 2 meses, más allá del contenido que tengamos ahora, estos próximos 2 meses, los otros cursos, ustedes me usen a mí para lograr un modelo de negocio. Bien. Porque si tenemos un modelo de negocio, una ruta de modelo de negocio, es más fácil encontrar los recursos e incluso uno proyectarse, establecer un buen presupuesto y una buena proyección del uso de esa producción es clave para que tenga éxito cualquier emprendimiento, ¿sí? Tenía la duda porque mi idea era ambiciosa de tener 2 pasillos y en el medio central tener otra hilera, pero no sabía qué dimensión de ancho necesito. O sea, en esa dimensión que yo propuse, la IA separó en 2 hileras y un pasillo en el medio. Y te quería preguntar eso, ¿qué ancho tenía que tener como para yo poder hacer eso? Como 3 hileras de cultivo. ¿Todos frutales? No, o sea, sí, algunos frutales y huerta, lo que se pueda hacer. Bueno, ahí es en donde es lo bueno de un diseño en hidroponía, ¿no? Porque vos podés ajustar mucho más los espacios. Entonces, no sé cuánto te dio el ancho, no lo recuerdo exactamente, después lo podemos chequear un poquito mejor, Meli, o si lo tenés ahí abierto, decímelo, ¿cuánto te dio el espacio para los frutales que vos elegiste? El espacio entre frutal y frutal en línea y para los costados. Pero, por eso, ahí en el medio, si vos usás cualquier NFT, ¿no? Cualquier NFT, pensá que un tamaño de NFT promedio son de 8 centímetros, ¿no? Propuso que haga la huerta en NFT y que los frutales en macetas. Entonces depende cuántos frutales vaya como metiendo entre medio. Entonces por ahí. Pero las macetas son macetas hidropónicas, ya vienen, mañana después les paso, son macetas que vos, por ejemplo, fijémonos
diámetro para que vos te hagas de referencia. Esto de los baldes de 5 litros, de 10 litros, ¿no? De pintura o de helado o lo que sea, que son los primeros conceptos de macetas cerradas. Vos pensás que acá no tenemos una maceta como la que usamos en suelo, en donde está abierta abajo, no es la maceta tradicional que te venden en un vivero. Si no, tiene que ser un recipiente cerrado, porque vos lo que vas a poner ahí adentro, seguramente para algunos frutales en algunos estadios te va a pedir sustrato, ¿no? Pero si no, tenés que tener el agua contenida, tiene que estar agujereada en la parte de abajo la maceta. Pero es lo mismo, estamos hablando de no más de medio metro de ancho, ponele 1 metro como máximo para que vos te quede en la calle, ¿no? O sea, que vos tendrías un invernadero de 3 metros de ancho, más o menos. De 6x4 6x4 lo planteé, de 4 24 metros. metros en total, pero que puedo ponerle 1 metro más o medio metro más. Ahora No, pero tengo, te sobra espacio, es lo que voy. O sea, vos ponele que cada maceta o esas líneas de macetas para los frutales tengan entre 30 y 40 centímetros, ¿sí? Y que a su vez vos tenés que caminar por los sectores, ¿no? Pero vos podés poner 30 a 40 centímetros en los bordes, ¿no? En los bordes podés tener medio metro para pasar, ¿no? Depende de cuán ajustado lo quieras hacer. Para los frutales no necesitas tanto manejo, ¿sí? Y vas a tener bastante tiempo de residencia de ese cultivo. Pero para dejar la mayor cantidad de espacio en el centro, pero quizás podés poner hasta 2 o 3 líneas de NFT. bien, ¿Se entiende? sí, sí, ¿Sí? bien. Y siempre hay algo que a veces uno piensa en estos cultivos y es que es estacionario. Y eso cada vez está cambiando más, ¿no? Las estructuras, incluso las de NFT. Las NFT pueden tener movilidad. Vos podés sacar y poner para cultivar, no es necesario que estés recorriendo por los pasillos. Que quizás a veces es ponerle un poquito más de ingenio a la construcción o al diseño, ¿sí? Pero en 4 metros de ancho podés darle un cultivo, incluso podés sectorizar diferente. Si es 4x6, podés agarrar y decir, bueno, yo los 6 metros, ponele la mitad, 3x4 hago solos los frutales. Y en los otros 3x4, ¿no? Hago una torre o una pirámide de cultivo en vez de NFT solamente en 2 líneas y las pones en altura, entonces tenés más producción todavía. Bien. Lo bueno de la hidroponía, podés jugar con la altura. Extra que cuento para todos respecto al cultivo de frutales. La hidroponía es una gran herramienta para hacer plantines y frutales bebé, que después se pueden trasplantar en tierra o uno puede vender. Algo pasa similar, hoy no va a estar, el martes que viene sí, pero por ejemplo con la papa semilla, todo lo que son tubérculos, ¿sí? La hidroponía o la aeroponía es una gran herramienta para generar genética de buena calidad. Para los frutales y para todo lo que tenga que ver con producción de frutales que no sean de, por ejemplo, nosotros en el curso, que voy a silenciar una cámara. Nosotros en el tercer curso les pensábamos ayudar a diseñar un invernadero para cultivo de frutales. ¿Por qué? Porque acá en la región hay 2 cultivos de gran interés, ¿no? Para la Secretaría de Asuntos Agrarios, que es la que organiza estos cursos, que es la palta y el kiwi, ¿no? Y hacer todo lo que es el primer estadio de plantas y hasta el plantín, hasta cierto nivel de madurez, incluso hasta 1 año, ¿no? Recuerden, un cultivo de kiwi madura en alrededor de 6 años, ¿sí? La planta y quizás tarda un poco más en dar frutos. Si uno hace esos primeros estadios en hidroponía, puede acelerar después el cultivo en tierra, que eso es algo muy interesante a nivel comercial. Pero a su vez, como vos le estás dando
contención total de lo que son las plagas de la tierra, ¿sí? Los primeros estadios genéticos, como en todos los seres vivos, ¿no? Los primeros años de vida definen la salud del adulto. Entonces, como cuando los estás cultivando desde chiquito en condiciones controladas y de sanidad, orgánicas y obviamente con buenas semillas, ¿no? Siempre fortaleces la inmunidad de la planta adulta también. Entonces, eso es un muy buen emprendimiento, hacer invernaderos hidropónicos para plantas bebés, por decirlo, o jardines maternales para frutales. Me queda escuchar a Florencia. ¿Puede ser de todos los que están acá, Florencia? A ver, estoy... que quizás no te tengo ubicada, Florencia, en qué es lo que tenés pensado producir. Pero quizás me pasaste tu presentación, pero no la tengo ubicada. No hay problema si no querés hablar, Florencia. Mientras, si querés, Fabián, estuve viendo que compartiste fotos de tu invernadero en el grupo. Ah, hola, ¿qué tal, Florencia? Ustedes querían en la cocina y en la parte de ingreso a su casa, ¿no es cierto? Un sistema de cultivo. ¿Te tengo bien ubicada? Bueno, puede ser que Florencia no pueda hablar, no pasa nada, Florencia. Pero, Fabián, estuve viendo que compartiste en el grupo fotos de tu invernadero y lo que están produciendo, o lo que estás produciendo en este momento. Así es, Alejandra, quise Son hojas compartir con verdes, usted. principalmente. Son hojas verdes, exactamente, que es lo que se hace más que nada ahora en esta época de otoño-invierno, ¿no? Efectivamente, ahí pasé unas fotos de rúcula, unas lechugas. Tenemos espinaca, que no le saqué la foto porque no estaban cerquitas. Tenemos acelga que está germinando, hicimos una siembra directa también. Y bueno, nada, todo lo que se puede hacerlo, pero Bueno, estaba escuchando acerca de las plantas frutales. Vamos a empezar a hacer algún cálculo rápido con vos para que vayas teniendo dimensión también y aprovechando. ¿Vos cuánto tenés de espacio en los invernaderos? En esas fotos que vos mostraste, en general, ¿cuánto tenés de espacio de producción en metros cuadrados? Y son casi 3 hectáreas, pero no, están medias distribuidas porque comparto con mi hermano, bueno, tengo una parte yo, después continúa él, bueno, no está bien subdividido. Pero, por ejemplo, esa foto que mandé de una lechuga crespa, ese tiene 75 de largo por 20 de ancho, que son casi, no ¿Cuántas saqué la cuenta. plantas sacás por cosecha de esa lechuga crespa? En ese que te mandé la foto, bueno, en ese es el que yo tengo pensado hacer la instalación. En este momento, no, me tendría que agarrar la calculadora, más o menos hacer un estimativo, porque no son concretos los datos, porque todo depende del clima. Esta última semana afectó muchísimo. Tuvimos ataques de botrytis, muchas plantas se están muriendo, otras están medio enfermitas. Y todavía les falta, yo calculo que esas fotos están para 20 días, 25 días más para cosechar. Y hay que ver qué es lo que sobreviven hasta esa época. El clima influye mucho, Alejandra. Influye mucho estas últimas semanas que fueron de frío. La planta lo siente un montón. Anticipado. Claro, Así un frío anticipado. Eso es algo que está haciendo en el mundo tender a este tipo de técnicas también, o técnicas de invernaderos controlados, porque el clima está loco por todos lados. Más allá de que parezca que el cambio climático es propaganda, lo estamos viviendo todos, ¿no? Nosotros acá en Mar del Plata, todos los que vivimos acá en Mar del Plata, estamos acostumbrados a que el clima sea loco, ¿no? Porque Mar del Plata es una ciudad de clima loco, pero últimamente está muy raro el clima en los últimos años, ¿no?
Así es. Sí, Está no, la verdad que me inventado. quedé pensando en el estimativo de... Sí, bueno, nosotros lo que hacemos, vendemos en cajones. En cada cajón van 3 9 por 3 27 plantas. Pero estuve viendo, porque también yo creo que todos estamos recabando informaciones por ahí, un poquito por allá. Y vi que las lechugas, por ejemplo, se venden en una bolsita. De hecho, yo he comprado en una sola bolsita, viene una planta. Y, y nada, y lo que hacemos nosotros van de 27 a 30 plantas en un cajón. Bien, Y bueno, tranquilo que el comparado a los packaging precios en uno con realidad otro, cada uno lo define, ¿no? El sistema. Sí, un cambio que vas a tener, que vos vas a vender el producto con raíz, lo cual te va a dar mayor tiempo de tiempo de venta, ¿sí? No vas a tener que cortar la, el producto, la lechuga, por ejemplo, va a tener más tiempo de permanencia en góndola disponible, lo cual eso es interesante. Pero después vamos a hablar del tema de patatas. a Después veces no. hablamos del papel. Se me escucha, ¿no? Hola, Se escucha entrecortado a veces. Sí, se escucha un poco entrecortado. hola. Sí, claro, no, acerca de las lechugas con raíces, por ejemplo, nosotros hemos comprado y es increíble lo que dura. Lo hemos dejado a propósito. Si bien las raíces estaban humedecidas, duró un montón de días. Y a diferencia de lo que hacemos nosotros con la cosecha tradicional, se corta la raíz y sale la parte de arriba. Y si no se consume medio rápido, al día siguiente ya está en media la planta que se amortigua. Es muy diferente entre una y otra eh, acerca de la durabilidad, ¿no? Bueno, algo que yo te propongo lo siguiente, Fabián, que tomes ese invernadero como referencia, como para trabajar sobre tu sistema productivo, ¿no? Y tomes esa especie, la lechuga crespa, y hagamos un cálculo, yo no sé si ya pudiste ver, creo que no, porque yo te agregué hoy, pero como van a haber 2 o 3 agregados más al curso, ahora después les voy a compartir el archivo de clase que tienen toda la parte teórica, pero además también este link a esta aplicación. Fabián, yo lo que te voy a pedir es que te voy a pasar un párrafo que se llaman prompt, ¿sí? Cuando uno trabaja con inteligencia artificial, las órdenes o los pedidos que uno le da a la inteligencia artificial se suele llamar prompt. Yo lo sigo llamando así para que nos acostumbremos al término, pero es un párrafo de indicación. En ese párrafo de indicación yo te voy a pedir que vos completes tus datos personales y consideres un espacio para hacer un cultivo. Si querés podemos trabajar con ese invernadero y con esa especie en particular. Es interesante para que todos también vean de forma práctica lo que son los cambios de rendimiento. Cómo pasando de un cultivo a suelo, de un cultivo hidropónico, Fabián, vos vas a tener un cambio en rendimiento enorme, ¿sí? A nivel productivo. Sí, eso es muy interesante también, es un detalle no menor, ¿eh? Claro que no, y vas a ver tener que en usando esta cuenta. aplicación vos ya tenés la parte, El- ¿no? De la la- experiencia del modelo de negocio, de estarlo construyendo día a día. sí, Lo bueno de esta aplicación es que te va a ayudar a tener de sí. manera rápida un cambio de conciencia respecto a cómo va a ser tu modelo de negocio. Después hay que pulirlo, hay que agregarle, ¿no? Hay que, nosotros lo decimos, ¿no? Regionalizarlo, porque lo que te va a dar la inteligencia artificial son aproximados en función, vos ya sabes cuánto es el costo de las semillas, ya sabes cuánto es el costo de la mano de obra, sabes cuánto es el costo de la logística. Vamos a estar trabajando ahora en un caso de modelo de negocio por primera vez dentro del grupo, en donde vas a poder compartir con todos y también todos vamos a poder usarte como referencia, Fabián. ¿Dale? ¿Te parece? Lo vamos a hacer. Aparte de todo esto, la experiencia suma mucho también con el tema, yo por ejemplo soy nuevito en el tema este de hidroponía, pero como usted siempre menciona, que la guía es una herramienta importante, pero yo creo que a todos nos va a sumar la experiencia. Una vez nos va a salir más o menos, le vamos a preguntar a la guía, dos, tres, la cuarta ya vamos adquiriendo más, y próximamente ni le vamos a preguntar a la guía directamente, la vamos a hacer un costado, a seguir nosotros por el... La experiencia son... Le puedes sacar una vez, dos, tres, Claro que sí. pero vas adquiriendo.
más si te gusta esto y lo haces con mucho esmero, la verdad que es muy apasionante. ¿Sí? Y todo el grupo va a tener con vos también la capacidad de tener de referencia a alguien que está metido dentro del mercado y sabe dónde comprar semillas, dónde comprar plantines, dónde no comprar insumos también. Espero que sea una retroalimentación entre todos del grupo. Y ojalá que lo podamos ir a visitar también, ojalá que todos sigamos los que estamos presentes acá hasta el tercer curso y ojalá que Fabián, de acá en julio, vos puedas tener la capacidad de transformar tu invernadero. Te hago una consulta. ¿Vos por casualidad estás anotado dentro del registro de productores agroecológicos? ¿Tu producción entra dentro de la producción agroecológica? No, No. Bien. no, en estos momentos no. No. Bueno, les cuento para todos un dato, ¿no? Y no creo que acá haya productores agroecológicos, pero si llegan a saber, alguien de cercanía, hay dos líneas de financiamiento que son interesantes en este momento para el mundo de la hidroponía. Por un lado, todos aquellos productores agroecológicos, ¿sí? Agroecológicos o que tengan alguna tendencia agroecológica, el Banco Provincia da créditos para microemprendedores, los créditos del Banco Provincia tienen sus pros y sus contras, pero a su vez también el Banco Nación, creo que es, ha sacado una línea de créditos para lo que se llama la economía del conocimiento. Todo lo que es biotecnología, hidroponía, entra dentro de lo que es economía del conocimiento para lo que es equipar a los invernaderos con sensores y automatización. ¿Sí? Eso quizás, Fabián, para vos, para considerarlo importante, y si tienen a alguien, esos tipos de financiamientos son interesantes, Melissa, vos en algún momento, o cualquiera que quiera hacer un invernadero hidropónico con tecnología, con sensores, hay líneas de financiamiento para la transformación. En este momento hay mucho apoyo a que se aplique esto del AgTech, ¿no? La tecnología aplicada al agro. Yo ya con eso los dejaría. Hay algunos, no sé cómo es su rutina, pero me imagino que a esta hora ya tienen ganas de desconectarse y no escuchar. No sé cómo están sus cerebros. Han sido 2 horas de escucharme un montón. Quiero hacerte una consulta. Sí, Carlos. Para iniciar digamos, desde la semilla, hacer los plantines o ya comprar los plantines hechos, ¿se pueden utilizar los plantines comunes, los que se compran, que vienen en tierra, que vienen con sustrato, y ponerlos en... Claro que sí. Lo único que tenés que tener ahí consideración de lavar bien las raíces, Carlos. Claro. Uh-huh. Bien, entonces Se pueden usar plantines ya hechos, perfecto. Porque pueden llevarlos desde usar la plantines. semilla, claro, llevarlo de la semilla al plantín, hay un periodo de tiempo también en hay un proceso para hacerlo, me refiero. ¿Viste? Sí, hay veces que conviene. Por ejemplo, melisa para frutales, de la semilla al plantín va a tener un montón de tiempo. Tardan en armarse. Pero, por ejemplo, una hoja verde, Carlos, capaz que te conviene comprar la semilla y aprender a germinar. Sí, yo lo he hecho en otro momento de mi vida, en un pequeño invernadero que tenía en mi casa, en otro lugar, en otra provincia. En otro momento de mi vida hacía eso, ¿no? Después ponía las semillas, hacía los plantines, después los trasplantaba y hacía las plantas y toda la historia. Pero siempre con sustrato, ¿no? Siempre sobre tierra. ¿Sí? Por eso, igual si la técnica de hidroponía, por ejemplo, como en el caso de Marcos, ¿no? Marcos es alguien que sabe que quiere usar la hidroponía porque no quiere cultivar, quiere gastar el menos tiempo posible o esfuerzo o quiere acelerar su cultivo. Esto que vos decís es la herramienta, es comprar los plantines directamente. Además, si vos tenés un proveedor de plantines de confianza, que vos sabés que usa buenas semillas y que es bueno germinando, porque germinar es una de las etapas más difíciles del productor, ¿no? Germinar es importantísimo. Si vos ya tenés un proveedor que tiene buenos plantines, directamente le compras al proveedor los plantines, lavás bien las raíces y la empezás a cuidar para hacer el engorde, digamos, nada más, el crecimiento. Ok, muchas gracias. Por nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna consulta? Ale, vos mencionaste los kiwis. ¿Los kiwis son así como
medio antisociales o pueden también relacionarse con los otros frutales? Son un poco antisociales, Ah, pero sus bien. raíces, pero sus raíces. Y Ah, eso es ok. lo bueno de esta técnica, porque vos podés, las raíces de los kiwis son bastante selectivas del sustrato, son bastante sensibles. Es una planta que, si no cuidas bien el suelo, sufre mucho de envejecimiento prematuro, además también. Por eso también es tan importante hacer las primeras etapas en condiciones controladas. Pero es un cultivo de gran interés acá en la región. Está creciendo, es uno de los cultivos de frutales que más está creciendo en la región, ¿sí? Lo bueno de la hidroponía es que vos podés aislar a las plantitas. El Claro. suelo de cada planta, el suelo, ¿no? Teórico de cada planta es individual. Entonces eso va a Pero hacer que... pueden, o sea, pueden convivir, digamos, cada uno en su base, pero puede convivir con otros. Puede convivir con otros, sí. No tengo, porque lamentablemente, ¿no? Todo lo que son estos tipos de cultivos que no son tan comunes, ¿no? El kiwi no es un cultivo tan común. No tengo referencia de que haya nadie que lo haga en asociatividad con otros para ver si se potencian, Claro. como en otros cultivos. Yo estudié apicultura los últimos años y mi profesor tiene sus colmenas en un campo que hay kiwal. Entonces tuve contacto con los kiwales porque ahí polinizaban las abejas, pero estaban en tierra y todo era monocultivo. Es todo monocultivo. Por eso yo no tengo referencia ninguna, pero podemos averiguar. Meli, Si te vas a averiguar sobre el una cultivo del pregunta, kiwi, sí, andate a perdón, China. Sí, sí. No, Melissa, una sí, pregunta. Fabián. Acá en Santa Paula, ese Con sí, Tito. Tito, ah, mi amigo Con Tito, Tito. ah, Yo hice mi... Todos conocemos a lo Tito. quiero mucho. Un Tito, genio, un bueno, genio. está bien. Bueno, eso, no, no, Yo estuve trabajando con las abejas reinas de Tito. Una de mis tesis fue hacer sí. alimentación para abejas reinas Bueno, cuando de ellos, Tito. ellos tenían un grupo de chicos jóvenes, no me acuerdo el nombre ahora, estaban probando hacer lúpulo acá en esta zona. Yo les di una mano enorme, hicimos, yo estuve, tengo fotos, después voy a ver si las encuentro, las voy a subir al grupo. Por primera vez, creo que Dale. se cosechó algo. El Y lúpulo, nada, lúpulo en hidroponía. Ah, yo vengo buscando quién se anime a emprender lúpulo en hidroponía. Pero nosotros ya lo van a hicimos ver, así, a campo seguramente. abierto. Sí. Viene, viene. Yo voy a subir una foto, a ver si las encuentro. Geniales. Desde chiquita hasta que se hicieron grandes. Estuvimos ahí en el campo justamente de Tito también, que le Mm. pertenece a él, bueno, junto con otros amigos que tenía. Bueno, Bueno, el lúpulo es primo de del cannabis. El cannabis y el lúpulo, para especiar y lograr buena genética, la hidroponía es ideal, ¿sí? Lo que pasa es que no hay producción de lúpulo ujú. en hidroponía, así que los invito a quienes quieran ponerse a intentar. ¿Y qué otros Acá en usos, la región, ¿no? qué otros usos tiene más que para cerveza? El lúpulo. Y en realidad, así como el cannabis, todas las cannabináceas tienen propiedades medicinales también, pero el lúpulo no se usa más que para darle sabor a bebidas Mm. o en la parte de saborizantes. Después, nada, no hay, son regeneradores de suelo también, son plantas regeneradoras de suelo, un montón. Pero dentro de esta asociatividad, por ejemplo, yo no conozco a nadie que haya puesto, por ejemplo, plantas como el lúpulo y el cannabis en recirculación con otras plantas para ver cómo modifica el agua. Cómo esas propiedades que tienen las plantas del cannabis, las cannabináceas en general, tienen una capacidad de absorber tóxicos o sustancias nocivas del ambiente para equilibrar el entorno de las raíces, que no las he encontrado nunca en algún cultivo así acompañante en hidroponía. La hidroponía lamentablemente también está madurando hacia el cultivo de este formato de asociatividad en cultivos. Si no, la hidroponía industrial hasta el momento ha sido muy de pensamiento monocultivo, cultivar una sola cosa. Pero bueno, es porque es más simple. Pero se puede investigar y se puede probar, siempre si uno tiene ganas.
Bueno, yo creo que ya se están desconectando algunos, me parece que es por la hora también. Podemos seguir. Yo los sigo invitando a que usen la inteligencia artificial. Yo lo que le voy a hacer para la próxima semana es una carpeta más ordenada con todos los trabajos de ustedes ordenados, ¿sí? Para que queden en algún lugar físico mejor ordenada, pero por mí no tengo más nada que decirles hasta la semana que viene. Sí, después les voy a pasar el link para mañana. Mañana 4:30 los chicos de Verde Magenta y Verde Agua se van a conectar para que conozcan sus tiendas y los sistemas que ellos venden, ¿sí? No es Muchas obligatorio. gracias. Muchas gracias, Ari. No, por favor, que tengan buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Adiós. Adiós, adiós.